Hay cosas que muchas veces no tenemos claras. En nuestra identidad, pueden sentarse, en nuestra identidad como hijos de Dios, sabemos que muchas veces tenemos que hacer las cosas para obtener la bendición de Dios, pero tenemos que estar seguros porque hay muchos comentarios y las personas dan sus comentarios acerca de la Biblia, de lo que creen sobre ciertos aspectos. Y nosotros debemos ser respetuosos porque nadie tiene la verdad absoluta, solo la verdad absoluta es Jesús. Amén. Él es el autor y consumador de la fe. Él dice que Él es la verdad. Él es la verdad. La verdad no es un pensamiento de una persona, la verdad es Jesús. Él es la verdad y la verdad se hizo carne y habitó entre nosotros para que conociéramos esa verdad. Y dentro de esa esencia de que nosotros tenemos que estar seguros, una de esas cosas es sobre la salvación, sobre lo que significa la salvación. Hay muchas personas que tienen dudas, ¿se puede o no se puede perder la salvación? ¿Cómo soy salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? El mundo entero ha estado por muchos años sucumbido en el error, en el oscurantismo, para que las personas puedan obtener un beneficio, puedan obtener el beneficio de sentirse bien aquí en la tierra. Y algunos piensan que la salvación solamente es poderse pasársela bien. Y algunos cuando anuncian las buenas noticias de Jesús, que es el evangelio, le dicen, ven a Jesús porque tu vida va a ser un color de rosa y no es así. Amén. La Biblia habla bien claro de lo que es la salvación. Yo creo que yo soy una persona salva. Amén. Que Dios me cubre a mí, que Él es mi pastor y que nada me faltará y que Él no va a hacer nada para que yo me pierda. Pero también, hermanos, tengo la seguridad de que Dios me ha dado la capacidad a mí para yo elegir. Amén. Y yo he decidido seguir a Cristo. Amén. Yo no sé qué es lo que tú has decidido, pero yo he decidido seguir a Cristo. Entonces, en este tema de la salvación hay muchos comentarios. Algunos dicen que la salvación no se pierde y toman versículos, por ejemplo, como este de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Diga conmigo, nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos y nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Wow, esos versículos bíblicos de bastante seguridad tengo que tener yo para saber de que estoy seguro en Jesús. Amén. Estoy seguro en Jesús. No por lo que yo haya hecho, sino por lo que Él hizo. Amén. Entonces, algunos toman estos versículos para decir la salvación no se pierde. Tú confiesas a Cristo y hagas lo que hagas, no te vas a apartar más de Dios. Sin embargo, hay otros versículos bíblicos que nos hablan de que la salvación sí se puede perder. Porque dice, por ejemplo, en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que hace una oración de fe va a entrar al cielo. Que no es solamente con decir unas palabras, sino parece que hay algo más. Dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Wow. O sea que este versículo parece que entonces yo sí puedo perder la salvación. Que haga lo que yo haga, entonces hay una oportunidad donde yo puedo hacer cosas que a Dios no le agradan y puedo perder la salvación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros compaginar todo esto? Por ejemplo, en Hebreos 10:24 nos dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre.
Cuando habla de perfección, habla de que lo que Dios hace en nuestra vida es perfecto. Y eso parece que nos da pie a que no vamos a perder la salvación. Hay otro versículo de la Biblia también que apoya y nos dice de la siguiente manera: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos, pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés será ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? Parece que este versículo entonces apoya también de que la salvación sí se puede perder. Entonces, ¿cómo entendemos todo esto? Y saben una cosa, porque hay algo muy importante en la palabra del Señor, y es que la Biblia no se contradice. La Biblia se complementa. Yo quiero que lo repitas y lo digas para ti. La Biblia no se contradice. La Biblia se complementa. Y han surgido tantas interpretaciones, tantas cosas, de que se viven vidas con nada de determinación. No hay una seguridad de que son salvos. Y hay otros que los vemos haciendo de su vida cualquier cosa, diciendo: no, yo estoy seguro, yo haga lo que haga, yo no me voy a separar. Pero entonces, en la doctrina de la salvación, estas dos verdades que hablamos con estos versículos que lo apoyan se complementan. Amén. Yo soy una persona que cree, y esta iglesia cree, que tenemos seguridad de la salvación, que nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que Dios ha determinado y lo que Él hace lo ha hecho bien. Pero también, hermano, creemos de que Dios nos ha dado a cada uno la capacidad para decidir. Amén. Para decidir, tenemos libre albedrío. Y por eso el primer posicionamiento acerca de esto, de este punto de vista de que la salvación no se pierde, es llamado por muchos la perseverancia de los santos, donde este punto de vista dice que una vez que una persona es salva, va a hacer obras de una persona cambiada y transformada, va a hacer buenas obras, y que esas buenas obras le van a acompañar toda su vida, y que por esta razón es imposible que la persona pierda la salvación, y que si esa persona peca y empieza a hacer cosas indebidas y empieza a desobedecer a Dios, es porque nunca fue salvo. Este posicionamiento nos da un extremo muy peligroso, porque ¿sabe una cosa? Los extremos son peligrosos, son muy peligrosos, porque ese extremo nos lleva a que nosotros podamos entender versículos, por ejemplo, como lo que nos dice Primera de Pedro 1, de 3 al 5. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Yo quiero que se quede con esta palabra, porque vamos a empezar una serie hablando sobre el poder de la fe. Amén. Sobre el poder de la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Entonces, cuando hay personas que interpretan solo un punto de vista y dicen: la salvación no se puede perder, y haga lo que yo haga, nada me podrá separar del amor de Dios, ¿verdad? Y algunos dicen: ni hasta el pecado me separará del amor de Dios. Y vemos que hay corrientes y movimientos herejes, movimientos completamente alejados de la palabra, donde dicen: salvo siempre salvo.
Y usted puede compartir por internet. Muchas personas están escuchando mensajes que están destruyendo las vidas de las personas. Que le están diciendo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Solamente confiesa que Jesús es el Señor y entonces ya serás salvo. Porque nada te podrá separar del amor de Dios. No dice la Biblia eso. Pero eso no es así. Son extremos dañinos que nos destruyen y que no nos hacen disfrutar de lo que el Señor nos ha dado. Amén. La Biblia habla bien claro, hermanos, de que nosotros somos salvos. Amén. Y que no es por lo que nosotros podamos decir. Como dice el mismo Jesús, dijo, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, de los cielos. Quiere decir que no solamente con una oración, y muchas veces nosotros finalizamos nuestro llamado evangelístico con que la persona haga una oración. Repite conmigo, Señor Jesús, te acepto en mi corazón y ya está listo, ya está, ya estás en el cielo, ya estás anotado. Pero no es así. Amén. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces parece ser que hay seguridad, pero también hay otra cosa que determina. Amén. Y los que tienen esta postura de que no perdemos la salvación y de que salvo siempre salvo, son aquellos que creen, hermano, en la predestinación. Porque toman versículos bíblicos aislados, como por ejemplo este de Romanos 8, 29 y 30. Porque dice, que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también los glorificó. Entonces, ese no es el Dios que yo veo en la Biblia. Yo no me imagino a un Dios que crea a una persona para que esté en el infierno por la eternidad. Yo no me imagino a ese Dios de la Biblia para que cuando Él dice que alguien va a perderse, eso fue diseñado por Él. Por eso, cuando vemos esta determinación de los predestinados, no habla, hermano, sobre un individuo. Habla colectivamente, en este caso en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, sobre una nación, Israel. Israel, Dios la escogió. Amén. Dios escogió a Israel porque por medio de esa nación, Él iba a dar a conocer quién era Él. Amén. De que el pueblo de Israel hiciera o no hiciera, pero Dios ya los había escogido. Y Dios no iba a decir, bueno, ahora no va a ser Israel, ahora van a ser los amonitas. No, como los amonitas se portaron mal, ahora escojo a los filisteos. No, ahora como los filisteos no, ahora. No, Dios no cambia. Dios tiene estipulado ya su diseño y todo lo que va a hacer. Y en el Nuevo Testamento Dios ha predestinado a la iglesia para que sea el ente que lleve el mensaje, que lleve las buenas nuevas de salvación. Amén. Pero no como un colectivo, como un individuo que Dios diseñó y lo escogió para que fuera malo. Dios no creó a Satanás en sus ideales. Dios creó la persona de Satanás, que antes se llamaba Luzbel, que era un ángel que adoraba a Dios, pero él tenía libre albedrío y él decidió rebelarse contra Dios. Entonces ese posicionamiento sobre la predestinación no puede ser adoptado, y nosotros como iglesia respetamos a las personas que tienen esos comentarios, pero nosotros como ministerio no aceptamos que Dios determina a unos para el castigo eterno simplemente porque Él se lo antoja. No es así. Diga conmigo, ese no es el Dios que yo conozco. Amén. Creemos que Dios nos guarda, nos cuida, que su intervención divina es una realidad en nuestras vidas. Amén. Dios va a hacer todo lo que pueda hacer posible. Es más, Dios dijo, voy a tomar forma de hombre, voy a tomar todas las medidas extremas para ir a la tierra y que nadie se pierda. Amén. Ese es el deseo de Dios. Pero también nosotros, hermanos, tenemos un libre albedrío. Y Dios respeta nuestras decisiones. Y por eso van a haber personas que van a tomar decisiones de alejarse del camino.
van a haber personas que van a decidir: no voy a seguir confiando más en Dios. Y lo vamos a ver a través de la misma escritura. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 1. Y este versículo siempre se lo aplicamos para la gente que no conoce a Dios. Pero no. Cuando leemos bien el versículo nos dice bien claramente que está hablando de personas que han conocido a Dios. Dice: a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. Está hablando de idolatría. Está hablando de cuando el pueblo de Israel decidió no esperar a Moisés. Está hablando de lo que nosotros podemos hacer cuando tenemos nuestras pruebas y en vez de esperar en Dios, buscamos unas rutas alternativas para decir: Dios me ha abandonado, ahora yo como que voy a confiar en esto, como que voy a confiar en aquello, como que voy a hacer esto para poder obtener el beneficio porque Dios me ha abandonado. Y dice que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Y vemos que esas tendencias de salvo siempre salvo, de iglesias que están diciendo: mira, no, nada te podrá separar del amor de Dios, no importa lo que hagas. No. La Biblia dice bien claro: el que practica el pecado no es de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener claro, hermanos, que la Biblia, como les dije, no se contradice, se complementa. Amén. Y tenemos suficiente apoyo bíblico para saber que una persona que ha conocido a Dios puede separarse. Amén. No podemos creer que Dios tiene a alguien reservado para el infierno y otros creados o predestinados para el cielo. Diga conmigo: ese no es el Dios que yo conozco. Dígase lo que está a su lado: ese no es el Dios que nosotros conocemos. Amén. Ese no es el Dios que predicamos aquí. Nuestro Dios desea que todos sean salvos. Por eso Dios le da a toda persona la oportunidad de que sean salvas. Dios dice: mira, de tal manera Él ama al mundo. No dice ama a los creyentes, no dice ama a los buenos, no dice ama a los que Él ha predestinado para que sean buenos. A los malos no los quiere. Y por eso nosotros como iglesia no podemos hacer acepción de personas. Y hacemos acepción de personas por lo que están haciendo, porque están cometiendo un pecado y dice: mira, esta persona no se merece ni siquiera que entre a la iglesia. Y algunos, como los judíos, como los religiosos, decían: ni con ellos me siento, porque me voy a contaminar. No, diga conmigo: no es así. Jesús combatió duramente esto. Jesús combatió la religiosidad duramente porque sabía que eso no acercaba a las personas a Dios, los alejaba. Él se sentó con los publicanos. Él se sentó al lado de una mujer adúltera que había sido ahí mismo, en el mismo acto del adulterio, y le dijo: ¿quiénes te acusan? Yo no te acuso, pero vete y no peques más. Ahí están las dos determinaciones. Las dos determinaciones que nos dicen, hermano, que no quiero que nadie perezca. Diga conmigo: no quiero que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ese es el deseo de Dios. El Señor sufre como aquel padre en la parábola del hijo pródigo porque su hijo se había ido de la casa. Pero ese padre se queda en la casa. Ese padre no sale y dice: yo voy a traer a mi hijo, lo voy a obligar, lo voy a montar en el coche y dígame lo que me diga, no importa, yo le voy a empujar, le voy a cerrar la puerta, lo voy a amarrar y lo voy a meter en su habitación. No hace eso, porque Dios nos respeta. Dios nos respeta. Amén. Dios es un Dios respetuoso de nuestras decisiones. Y nosotros tenemos que entender eso. Y nosotros también tenemos que ser respetuosos de las decisiones de los demás. Cuando compartimos el mensaje de las buenas nuevas de salvación, no es un mensaje para coartar las decisiones de los demás.
sino para brindarles una oportunidad única. Porque por eso entonces nosotros creemos que la seguridad de la salvación es condicional. Es condicional porque yo tengo que decidir, hermano. Yo tengo que decidir si esa salvación la quiero para mí. Yo no puedo involucrarme y decir que los demás van a tener la salvación por lo que yo pueda hacer. No, la salvación es individual. Yo no puedo decir, bueno, yo me voy al cielo porque mi mamá es una mujer de Dios, ora, es una mujer que busca a Dios, y bueno, yo me voy agarrado ahí en los vestidos de ella para el cielo. No, no es así. Si fuera así, pero no es así. Diga al que está a su lado, no es así. Amén. Tenemos seguridad de la salvación, pero es condicional a nuestra fe, no a nuestras obras. Amén. Somos salvos siempre que sigamos creyendo siempre en Dios. Escuche bien, porque yo sé que esto le va a volar la cabeza a más de uno. Pero creemos que somos salvos por la gracia que se recibe solo por la fe en Jesucristo. Solo por la fe. Es el medio, el vínculo por el cual yo recibo ese regalo inmerecido porque no lo merecía. Porque dice la Biblia en Efesios 2:8 que por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. No procede de mí, no procede de cada uno de nosotros, que nosotros podamos decir, es que yo soy salvo, bueno, porque yo lo digo, porque yo cumplo los mandamientos y ahora soy una persona buena. No, no, es un regalo de Dios. Amén. Sino que es el regalo de Dios. Entonces, ¿nosotros podemos tener seguridad de la salvación? Claro que sí. Claro que sí, yo tengo seguridad de la salvación. Yo tengo seguridad de que Jesús murió en la cruz, que Jesús pagó mis deudas, pagó todo lo que yo tenía que pagar, y que cuando Dios me ve a mí, ve a Jesús. Él es el gran sumo sacerdote. Y cuando yo me acerco a Dios, entonces Dios no me está viendo a mí, me está viendo a Jesús. Pero ¿qué me queda de mi parte? Estar allí con Jesús. Si yo me separo de Jesús, si yo dejo de tener confianza en Jesús, entonces Dios me ve a mí solamente. Y por las obras de la ley nadie será salvo. Nadie. Dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, hermano. Tienes vida eterna. Yo quiero que lo repitas. Tengo vida eterna. Vamos, repítelo por favor, porque la fe viene, aleluya, por el oír la palabra de Dios. Y en este día el Espíritu Santo te dice, aleluya, que si eres un hombre que tiene fe y una mujer que tiene fe en Dios, que Él murió por ti en la cruz del Calvario, aleluya, eres un hombre de Dios y una mujer de Dios. Tienes vida eterna. Vamos, dilo, tengo vida eterna. Señor, ayúdame. Hermanos, creemos que la salvación sí se puede perder. Y usted dirá, bueno, entonces me saca, me mete, me vuelve a meter, me vuelve a sacar. Pero no perdemos la salvación cada vez que pecamos, sino cuando perdemos la fe. Yo sé que esto suena muy duro, muy raro y muy diferente, porque tenemos una gran colección de la iglesia tradicional. Pero dice la Biblia que el que practica el pecado no es hijo de Dios. Lo que pasa es que cuando una persona empieza a pecar, comienza a perder la fe. Cuando una persona empieza a perder la fe, entonces tiene una determinación de si continuar pecando o arrepentirse. Y es allí donde está la determinación importante para nosotros. Algunos creen que cuando pecamos ya perdemos la salvación y luego el arrepentimiento nos vuelve otra vez a recuperarla. Entonces estamos en la ley, hermano. Estamos en la iglesia tradicional. Pecaste, reza. Pecaste, reza. Reza, pecaste. No es así. No hay ningún versículo en la Biblia que apoye eso. Amén. No hay ningún versículo de la Biblia que apoye eso. Esto es un pensamiento de la iglesia tradicional que nos dice que la salvación es por las obras.
Te dije que este mensaje iba a revolucionar nuestras mentes, pero necesitamos ser libres. Las obras, amados hermanos, son una evidencia de nuestra fe. La Biblia dice que sin obras nuestra fe es muerta. Y el libro de Santiago dice: tú tienes fe, muéstrame tus obras. Pero es primero la fe y después las obras. Si yo voy a hacer primero las obras para obtener la fe o obtener el regalo de Dios, eso es imposible, porque el Señor establece bien claro que no es por obra para que nadie se gloríe. Todos somos pecadores, hermano. Todos seguimos pecando a una manera o a otra. No en el pecado que cuando conocimos al Señor más fuerte, porque eso lo estamos tratando y el Señor nos cambia, porque no somos pecadores que continuamente pecamos en un mismo nivel, pero alcanzamos entonces el crecimiento en Dios. Si fuera así por las obras, ninguno pudiera ir al cielo, porque la Biblia dice: los cobardes no entran al reino de los cielos, ¿verdad que sí? Entonces móntese en un paracaídas y láncese de un avión. Y si usted no se lanza, usted se va para el infierno, porque es un cobarde. Sí, vamos a ir al término de cumplir todas las obras de la ley para poder tener el regalo de Dios. Entonces nadie entra al cielo. Nadie podría entrar. Pero para poder entender eso, hermanos, necesitamos saber qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Para muchos la salvación es solamente ir al cielo cuando yo me muera, pero no es así. La salvación comprende 7 cosas y se las voy a enumerar. Número 1, la salvación es estar justificado. Amén. Mi nombre, aleluya, ha sido cambiado. Soy una persona que antes era un ladrón, pero ahora dice que ante los ojos de Dios ya no soy un ladrón. No solamente que soy perdonado, sino que soy transformado. Porque hay personas que están perdonadas pero no están justificadas, siguen siendo los mismos ladrones. Entonces no has experimentado el cambio que Jesús hace en la vida de las personas. Porque una persona justificada es una persona que ha sido absolvida. Antes era un ladrón y ahora ya no es ladrón. Cuando la gente lo ve, no dice: ahí está el ladrón perdonado. No, ahí está una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, amén, y todas son hechas nuevas, aleluya. Eso es salvación. Entonces, si tú no vives una vida justificada, entonces tú no eres salvo. Tú no has tenido un encuentro con el Creador. Podrás tener un encuentro con una iglesia, con una organización, pero no has tenido un encuentro con Jesús. Tener un encuentro con Jesús va más allá de decir unas palabras. Es porque Él es el dueño de tu vida. Él es el Señor de tu vida y te transforma y te cambia. Y vas en un proceso de cambio. Amén. La otra cosa que es la salvación es ser rescatados del pecado y de sus consecuencias. Amén. Las consecuencias son una cosa y el pecado es otra. Nosotros podemos seguir pecando. ¿Quién nos prohíbe que no pequemos? Pero una cosa nadie nos va a poder rescatar es de las consecuencias. Si alguien conducía una moto y iba en MotoGP y tiene un accidente, se estrella, pierde media pierna, esa persona podrá recibir sanidad, lo sanan los médicos, después quizás le ponen una prótesis. ¿Usted cree que va a volver al mismo nivel que como estaba antes? Es difícil. Y por eso nosotros decidimos no pecar. Amén. Dígale al que está a su lado: decido no pecar. Amén. Entonces somos rescatados. La Biblia dice que ahora no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos una capacidad sobrenatural que nos hace ser libres. Y que cuando cantamos ese coro: libre, tú me hiciste libre, aleluya, libre para cantar. No solamente libre para cantar, no solamente libre para saltar, libre para no cometer el pecado, porque ahora no lo quiero hacer. Ahora tengo capacidad para decirle no a la tentación. No me dominas. Eso es ser salvo. Eso es ser salvo. Ser salvo también es tener vida eterna. De saber que si me muero, yo me voy al cielo. Yo tengo la seguridad de que el Señor, aleluya,
tiene un lugar preparado para mí. El Señor dijo en Juan capítulo 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Usted cree que si no tuviéramos seguridad de la salvación, alguien podría pensar de esa manera? No, yo le digo, Señor, gracias, aleluya. Levanta tu mano y dile gracias, Señor. Y si has pensado que es por tus obras que te vas a ganar ese lugar en el cielo, déjame decirte que no. El Señor lo ha preparado para ti, aleluya, para que tengas hoy confianza que nada te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Tienes vida eterna asegurada. También la salvación es vivir los beneficios de la salvación. Pero eso no es en el cielo, es aquí ahora. La Biblia dice que con Cristo estoy sentado juntamente en los lugares celestiales y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, aleluya. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es una persona salva. Y muchos dicen, bueno, cuando yo llegue al cielo, las cosas se arreglarán. Aquí estoy pasando las de Caín. Aquí estoy, hermano, en el desierto. Y aquí estoy, ando más palo que una gata ladrona. Pero no importa, el Señor, ven Señor Jesús. Y lo único que oran es eso, ven Señor Jesús. No, la Biblia dice que ahora soy una nueva persona, aleluya. Que el diablo está bajo mis pies, aleluya. Y que el poder de Jesús está sobre mí. Y ese es el poder del evangelio. Ese es el poder de la salvación. Y ese poder tiene que ser tuyo. Amén. Y ese así evidencia realmente de que eres una persona salva. Amén. También la salvación es tener comunión con Dios. Hay gente que dice, no, tener salvación es solamente venir a la iglesia. No, es tener comunión con Dios. ¿Desde cuándo no hablas con Dios? ¿Desde cuándo no te provoca leer la Biblia? ¿Desde cuándo no tienes esa intimidad para poder saber lo que Dios piensa? Todos sabemos y nos enseñan desde el discipulado, y aprovecho para la cuña, si tú no te has bautizado o si no has aprendido de la Biblia, ven a las clases de discipulado. Amén. Tenemos que aprender a hablar con Dios, a tener comunión con Dios. Eso también es tener salvación. La sexta cosa es tener al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Eso es ser salvo. Eso te da la garantía, la seguridad de que eres un hijo de Dios. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, el cual dice que nos guía a toda verdad. Y ya no hablamos lo que nosotros vamos a hablar para poder testificar de Jesús, sino que el poder de Jesús está en nosotros, Dios en nosotros. Amén. Eso es ser salvo. Eso es vivir la salvación. Ahora, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿O todavía no has recibido el Espíritu Santo? Esa era una pregunta clave que le hacían los apóstoles a las personas que recién recibían al Señor. Y algunos decían, ni siquiera hemos hablado ni escuchado hablar del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Y dice que oraron por ellos y recibieron el Espíritu Santo. Por eso un creyente sin el Espíritu Santo no está completo. No puedes gozar de la salvación si no tienes el poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo es lo único que te puede hacer a ti ser un vencedor. Y ya lo voy a hablar por qué. Número 7. La salvación es tener mi nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Y ahora, fíjense una cosa, muchos pensamos de que cada vez que pecamos, entonces Dios borra nuestro nombre del libro de la vida. Imagínate a Pedro arriba en el cielo, oye, Ramón pecó, bórralo. No, ahora se arrepintió, vuélvelo a escribir. Espérate, volvió a pecar, vuélvelo a borrar. Oh, eso no es así. Hay seguridad en la salvación. Amén. Dice la palabra del Señor que solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Amén. A quien haya pecado contra mí. O sea que cuando yo me aparto de la fe de Jesús, entonces Dios empieza a verme a mí, no ve a Jesús. Mientras yo me mantengo en la fe del Hijo de Dios, Dios empieza a ver solo a Jesús. El día que yo empiezo a abandonar mi fe en Dios, entonces Dios me empieza a ver a mí, aleluya. Y por eso es que dice la Biblia que el sol no se ponga a vuestro enojo. Tratad que todos los días en un sacrificio vivo pongáis vuestro cuerpo en un sacrificio a Dios, que es vuestro culto racional. No podemos dejar que el pecado se enseñoree de nosotros. Lo importante es lo que hacemos después de pecar.
no lo que hacemos cuando pecamos. La gente dice, ¿qué hiciste? ¿Y cómo fuiste? ¿Qué le hiciste a la mujer? ¿Y qué le hiciste al hombre? ¿Y cuánto robaste? ¿Y cómo te metiste? No, lo importante es lo que haces después que pecas. Sí, me arrepiento. Dice la palabra del Señor, el que salga vencedor se vestirá de blanco y jamás, diga conmigo, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces nosotros no podemos, hermanos, perder la salvación a menos que perdamos cualquiera de esas 7 cosas. Perder la salvación es perder cualquiera de esas 7 cosas en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Sabes quién dijo eso? Lo dijo David después de embarrarla, después de adulterar y después de asesinar. Y David es la muestra más clara de la gracia. David es la muestra más clara del perdón. David es la muestra más clara de la justificación, porque él merecía morir. Según la ley, él merecía morir. Pero nosotros no vivimos bajo la ley. Vivimos bajo la gracia. Y la gracia nos lleva a que nosotros nos mantengamos bajo la sombra del Omnipotente. David consiguió entonces perdón. David consiguió entonces la restitución. David es uno de los hombres en la Biblia que es del linaje, nada más y nada menos, del cual iba a venir el Mesías. Si este hombre pecador que adulteró, que mató, ¿cómo es posible que sea entonces ahora de la descendencia del Mesías? ¿Por qué? Porque él realmente vivía bajo la gracia. Amén. Dice otro personaje llamado Saúl. Dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. ¿Sabe que dijimos que una de las 7 cosas que cuando perdemos la salvación es cuando el Espíritu Santo no está en nosotros? Si el Espíritu dejamos que se aleje, entonces estamos perdiendo la salvación, porque estamos perdiendo la fe en Dios. En su palabra dice que el Espíritu se apartó de Saúl. El Espíritu del Señor se apartó. Y no vemos a Saúl más. No sabemos si Saúl está en el infierno. No lo sabemos realmente. No lo dice la Biblia, pero vemos su última expresión de lo que pasó. Nosotros no estamos para juzgar a nadie y decir, aquel se fue para el infierno. Tú estabas allí. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir? Tú estabas como Jesús al lado del hombre que estaba al lado de él y le dijo, Señor, por favor, tú has recibido yo sí, yo soy culpable, pero tú no. Y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Estamos nosotros con las personas para juzgarle o para darle el regalo de la salvación? Para que las personas puedan decidir. Sin embargo, vemos a otro personaje llamado Sansón, que este hombre venía pecando porque Sansón era tremendo. Y Sansón, a pesar de que cometía sus errores, el Espíritu Santo estaba con él. Porque dice que Sansón en la última oportunidad se despertó y dijo, me escaparé como las otras veces. En otras palabras, seguiré pecando y nadie se dará cuenta. Mi mujer no se va a dar cuenta, mi marido tampoco, el pastor no se va a dar cuenta, tranquilo, no pasa nada y yo paso desapercibido. Pero dice, y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Eso es perder la salvación. Sin embargo, vemos que Sansón parece que después volvió a Dios. Porque en su última oportunidad él se arrepiente. Él le dice, Dios mío, por favor, permite que yo pueda matar más filisteos, devuélveme las fuerzas. Y dice que cuando él fue colocado en esas columnas, dice que mató más filisteos que cualquier momento de su vida. Quiere decir que él volvió a Dios, porque volvió su fe y su confianza en Dios. Y nosotros perdemos la salvación cuando dejamos de creer. Eso no es una cosa que pasa de la noche a la mañana.
nos vamos desviando poco a poco. Como cuando usted dice, voy a ir a América, voy a ir a los Estados Unidos, y usted coge el avión y el avión va cogiendo 2 grados y se va separando de su dirección, de su destino original. Perdemos la fe en Dios cuando nos vamos desviando porque cedemos a la presión. Cedemos a la presión del sistema. Los jóvenes ceden a la presión del sistema en los institutos. Ceden a la presión de sus compañeros que dicen, es que es mi amigo, es mi amiga. Y para estar bien con ella y seguir siendo su amiga, pues tengo que estar de acuerdo con lo que ella hace. Y empezamos a ceder, a dar concesiones. Y así nos empezamos a desviar sin darnos cuenta. Es como la anécdota de la rana que es puesta en una olla y se le pone agua y empieza a calentar gradualmente la temperatura a esa rana. Ella dice que se va amoldando el calor, no salta cuando ya se da cuenta de que es muy tarde y no puede salir de la olla y muere. Así también es la vida de una persona que cree en Jesús, pero va cediendo a las presiones, va cediendo a las tentaciones, va cediendo a el poder estar bien con un grupo, bien con el sistema. Nosotros no podemos ceder ante las presiones, porque si es verdad que muchos han cedido a las presiones, que han cedido a las tentaciones, que han cedido a los sentimientos que te van diciendo, mira qué bonita está, y la que tienes en la casa no vale para nada, mira el marido ese que tiene que no sirve para nada, en cambio el de la otra, mira cómo es, mira lo que tiene, ¿qué te parece si prueba solo un mensaje de texto? Y empezamos a ceder. Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando hoy porque Él quiere que tú tengas seguridad de lo que Él ha hecho en ti. Él quiere que tu fe se recupere hoy. Y Él te dice hoy, no cedas a la presión. Mantente firme. Otra de las cosas con las cuales perdemos la fe en Dios es cuando empezamos a cuestionar a Dios. Si Dios estaría conmigo, ¿cómo permitió que se muriera? ¿Cómo permitió que me echaran del empleo? ¿Cómo permitió que mi hijo me dijera eso? Es que si él estuviera en el asunto y ¿por qué me ha abandonado? Estoy solo, estoy sola, no puede ser. Empezamos a cuestionar cómo Dios hace las cosas. Y empezamos a echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Y eso nos aleja paulatinamente. Ya no quieres venir al culto y empiezas a sacar excusas. Es que tengo trabajo, es que tengo esto. Yo no estoy diciendo que las personas tienen que venir religiosamente a todos los cultos para poder tener la salvación, no. Pero tú tienes que mantenerte en el rumbo, porque el enemigo va a tratar de desviarnos y que tú pierdas la fe en Dios. Otra cosa importante es que cuando empezamos a escuchar ciertas voces, empezamos a desviarnos y a perder la fe. Cuando empiezas a escuchar otras voces, dices, esa iglesia que tanto pedí, esa iglesia que si vamos a comprar el local, ¿qué local? Si la iglesia somos nosotros, ¿para qué el local? Nos reunimos en la calle. Y empiezan los comentarios, mira, te quiero comentar lo que dijo fulanita, te cuento el último chisme es que se hizo tal cosa, sí, de verdad, no, ay, empiezas a ceder en tu fe y dices, no, ya yo no creo, no, porque si aquel pastor que hizo tal cosa lo hizo, entonces todos los pastores son así. Empiezas a escuchar voces del enemigo que lo único que quieren es dañarte. La voz que escuchó la mujer en el huerto del Edén de parte de Satanás, lo único que hizo fue quebrar la confianza que ella tenía en Dios. Con que Dios te ha dicho, el día que comieres de ese fruto, vas a ser igual que Dios. Y Dios te está ocultando algo. No puedes escuchar las voces del enemigo. Dice la palabra del Señor que en el último tiempo algunos abandonarán la fe. Está hablando de creyentes, no está hablando de personas incrédulas, porque nadie puede abandonar lo que no tiene.
Dice, para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Primera de Timoteo 4:1. ¿Qué estamos escuchando? Otra cosa que me quita la fe es el pecado repetitivo. Nos hace insensible a la voz del Espíritu Santo. Amén. No es porque pequemos una vez ya nos borran del cielo y ya para el infierno. No, es cuando repetimos. Como que me gusta. Y muchos oran, vamos a orar para que este demonio deje a esa mujer o a ese hombre. Y es que el demonio se quiere ir, pero la mujer no quiere que se vaya. No, que yo quiero el diablo ese. Porque te gusta, reconócelo, que te gusta. Es un pecado repetitivo. Eso nos hace insensibles a la voz del Espíritu Santo y ya no sientes realmente que lo que estás haciendo está mal. Estamos contritando el espíritu, estamos siendo insensibles, estamos poniendo una coraza y nos hacemos insensibles, estamos sacando callos en nuestra conciencia y eso hace que dejemos de creer en Dios y nos seguimos desviando. Diga conmigo, yo no me quiero desviar hoy, Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos 3:12, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes que tenga un corazón pecaminoso o incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Está hablando a creyentes, está hablando a personas que conocieron a Dios, pero la incredulidad empezó a entrar en sus vidas. Esa incredulidad que hizo que el pueblo de Israel no pudiera entrar a la tierra prometida. Ellos perecieron en el desierto. Y nosotros tenemos que entender de que la incredulidad nos separa de la fe. No podemos, hermano, tenemos que cuidarnos. Amén. Dice la palabra del Señor en Lucas 8:13. Los que estaban sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría y cuando la oyen, pero no tienen raíz, estos creen por algún tiempo. Está hablando de fe, creer. No se trata de que tú vengas a una reunión, no se trata solamente de que digas unas palabras, no se trata de que estudies la Biblia un día, no se trata de que hagas una oración un día, ni siquiera que hagas un ayuno de 40 días, no se trata de eso. Se trata de permanecer. Se trata de que los valientes, aleluya, son los que perseveran hasta el fin, aleluya. Y por eso hoy aquí está lleno de hombres y mujeres valientes. Vamos a darle un aplauso al Señor y dile: mi fe se fortalece en Dios, mi Salvador. Mi fe se fortalece en ti, Señor. Tú cumplirás tus promesas en mi vida. Por eso la palabra dice que por algún tiempo esta gente tuvo fe, pero se apartan cuando llega la prueba. Entonces sí se puede perder la salvación. Porque yo decido, no porque Dios lo decida. Dios no quiere que nadie se pierda. Y por eso hoy aquí hay gente que va a ser libre. Libre de la religiosidad. Libre de que estás todo el tiempo con un miedo y con un temor. Yo he escuchado personas decir: ay, que el Señor no venga hoy porque no estoy preparado, he fallado esta mañana, y que venga mañana a ver si me da tiempo de perdonar, de arrepentirme y que Él venga. Eso es religión, eso es antigua iglesia tradicional, hermanos. Salimos de eso, amén. Somos salvos por la fe, aleluya. Y esa salvación está hoy en nosotros, los que determinamos seguir creyendo en Dios. Lo acabamos de hacer cuando tomamos la Santa Cena. Decimos: seguimos adelante confiando en ti. Dice la palabra del Señor en Hebreos: es imposible que los que antes tuvieron un arrepentimiento, que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y los ponen a la vergüenza pública. Segunda de Pedro 2:20-22 dice: si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos. Fíjense que está hablando de enredarse y ser vencidos por algo.
Lo que el diablo quiere es que tu fe se doblegue. Y por eso Jesús, cuando oró por Pedro, no oró: Señor, permite que él escriba primera y segunda de Pedro. Permite que no, él dijo: he orado por ti para que tu fe no falle. Y hoy el Señor sigue orando por nosotros. Y hoy aquí esta iglesia se reúne para adorar a Jesús y para alentarnos los unos a los otros. Aleluya, porque quiere que todos sean salvos y que nadie se pierda.